Saludos, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a estar hablando sobre las bases biológicas del comportamiento. Los temas que vamos a tratar es sobre la historia, el concepto, características, principales bases y al final vamos a estar dando un ejemplo sobre este. Bien, la historia de las bases biológicas del comportamiento. eh, Ha sido un objeto de estudio durante siglos, aunque los conocimientos y las teorías han evolucionado con el tiempo. Vamos a iniciar con lo que es la antigüedad, que en los primeros intentos de explicar el comportamiento humano se remota a a la antigua Grecia, donde los filósofos como Hipócrates propusieron que la personalidad y el comportamiento estaban influenciados por los humores del cuerpo, es decir, como la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Siguiendo en los años, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, durante la Ilustración, los filósofos como fueron Descartes y Lametrier sugirieron que en el comportamiento humano podrían ser explicados por los procesos mecánicos en el cuerpo y también en el cerebro. Descartes propuso que la idea del dualismo mente y cuerpo, argumentó que en la mente y en el cuerpo eran, vamos a decir, entidades que separados para ser interrelacionados. En el siglo XIX, a medida que avanzaba la investigación científica, surgió la disciplina de la fisiología, que investigadores como Frank Joseph Hill desarrollaron lo que es la frenología, que fue una teoría que afirmaba que en el tamaño y en la forma del cráneo estaban relacionados con las facultades mentales y del comportamiento. Y aunque la frenología fue desacreditada posteriormente, sentó bases para el estudio de la creación entre la estructura cerebral y el comportamiento. En el siglo XX, con el advenzamiento de las técnicas de investigación más avanzadas, como neuroimagen y la genética, se puede investigar más a fondo las bases biológicas del comportamiento. Y la teoría de la evolución Darwin proporcionó que un marco para comprender cómo los procesos biológicos y la selección natural influyen en la conducta. Y también tenemos lo que es la neurociencia y genética, que a lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI se han realizado avances significativos de la comprensión del cerebro y del sistema nervioso. La neurociencia ha demostrado cómo los procesos neuronales, los neurotransmisores y también las estructuras cerebrales están relacionadas con el comportamiento. Además, los estudios genéticos han identificado los vínculos entre ciertos genes y los rasgos y trastornos del comportamiento. Y por último, tenemos lo que es el enfoques integradores, que en la actualidad los investigadores reconocen que el comportamiento humano es el resultado de una interacción compleja entre factores biológicos, también psicológicos y ambientales. Se han desarrollado enfoques integradores y como los psicólogos, como la psicología biológica, perdón, y la psicología evolutiva, que busca comprender cómo la biología influye y el comportamiento en conjuntos de otros factores.
Y bueno, es importante destacar que la comprensión de las bases biológicas del comportamiento es un campo en constante, vamos a decir, evolución, ya que en los avances de los científicos continúan siendo arrojados como una nueva luz sobre esta área de estudio. Eh, ok. Yo voy a hablar sobre las bases biológicas del comportamiento, que son la biología del comportamiento se encarga del estudio del comportamiento animal dentro de su medio natural, es decir, trata de determinar las características de la conducta de un determinado grupo y cómo éstas han ido evolucionando en función de los cambios que se han ido produciendo dentro del propio entorno. Habitualmente ese estudio se realiza cuando también se encuentran los animales en libertad, aunque estos también se pueden encontrar dentro de un laboratorio. Es importante que dentro de esta neurociencia el ser humano también sea concebido, ya que este también es considerado un animal, por lo cual su estudio también entraría dentro de la misma. Aunque algunos profesionales prefieren calificar estos estudios como propios de la etología humana, los etólogos con estudios de carácter humano dedican su carrera profesional a la investigación con el objetivo de encontrar conductas tanto en los seres humanos como los animales. Las bases biológicas del comportamiento aunan el saber de dos disciplinas. En primer lugar tenemos como base la biología y las conductas de supervivencia dentro del reino animal. El segundo también relevante es la psicología, que es más adaptada a la realidad de los seres humanos. El objetivo de estas bases son establecer la relación que tenemos entre nuestra naturaleza y el actual, ya sea solitario o en sociedad. ¿Se puede ver la cámara? Sí, Sí. ¿Y ahora? sí se ve. Ok. Bien, a continuación yo les estaré hablando sobre las características de las bases biológicas del comportamiento. Las bases biológicas del comportamiento básicamente se refieren a los procesos fisiológicos y neurobiológicos que subyacen en nuestras acciones, emociones, pensamientos y conductas. Estas bases están influenciadas por la interacción compleja entre factores genéticos y ambientales. A continuación se presentan las que son las características y los componentes claves de las bases biológicas del comportamiento. La siguiente slide. Primero tenemos el sistema nervioso. El sistema nervioso es el principal componente biológico que controla el comportamiento y se compone del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, los nervios y los ganglios fuera del sistema nervioso central. El cerebro es particularmente importante ya que procesa información, controla funciones cognitivas y emocionales y coordina la ejecución de los comportamientos. Las neuronas y la sinapsis. Las neuronas son células especializadas del sistema nervioso que transmiten señales eléctricas y químicas. La comunicación entre las neuronas ocurre en la sinapsis, que son conexiones especializadas entre estas. Estas conexiones permiten la transmisión de información y la coordinación de actividades en el cerebro. Los neurotransmisores son sustancias químicas que actúan como mensajeros entre las neuronas.
Estos compuestos químicos transmiten señales a través de la sinapsis también y desempeñan un papel crucial en la regulación del estado del ánimo, la motivación, la cognición y otros aspectos del comportamiento. Algunos ejemplos de neurotransmisores son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Circuitos y redes neuronales. El cerebro está organizado en circuitos y redes neuronales que están interconectadas y procesan información que generan respuestas conductuales. Estas redes pueden involucrar diferentes regiones del cerebro y están especializadas en funciones específicas, como el procesamiento visual, el control motor y la toma de decisiones. La plasticidad neuronal es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta a la experiencia, que esto implica cambios estructurales y funcionales en las conexiones neuronales. La plasticidad neuronal es fundamental para el aprendizaje y la memoria, así como la recuperación después de una lesión cerebral. La influencia genética. Los genes desempeñan un papel importante en la determinación de algunas características del comportamiento, ya que algunos rasgos y trastornos conductuales tienen una base genética, aunque esta interacción con el ambiente también es fundamental. La genética del comportamiento es un campo de estudio en el que se investiga cómo los genes influyen en las diferencias individuales en la conducta. Para finalizar, es importante destacar que el comportamiento humano es complejo y multifactorial y su comprensión requiere una integración de conocimientos de diversas disciplinas, como la biología, la neurociencia, la psicología y la sociología. Las bases biológicas del comportamiento son solo uno de los muchos aspectos involucrados en la comprensión de la conducta humana. ¿Se ve mi cámara? Sí. Ok. Yo voy a hablar de las principales bases del comportamiento. Los tres tipos principales biológicos que condicionan nuestras actitudes y comportamientos son el sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética. El sistema nervioso, la configuración cerebral y el funcionamiento del sistema nervioso son elementos fundamentales para entender nuestras acciones, no en una. Los miles de millones de neuronas de nuestro cerebro accionan nuestros comportamientos, aunque luego puedan estar influidos por otros factores. La genética se ha sugerido misteriosamente como factor que determina conductas de padres e hijos. Sin embargo, es importante señalar que la socialización y la cultura tienen un peso decisivo. Dicho esto, hay que señalar que el descubrimiento del genoma humano en 2000 ha permitido afinar los estudios. Hoy, si se puede determinar que al igual en determinadas enfermedades, la herencia genética puede influir en los comportamientos. Bien, ya para finalizar voy a estar planteando un ejemplo de las bases biológicas del comportamiento. Y bueno, es la influencia de la dopamina en la motivación y la recompensa. La dopamina es un neurotransmisor que desempeña un papel crucial en la regulación del sistema que recompensa el cerebro. Cuando una persona experimenta algo, vamos a decir, placentero o satisfactorio, como comer algo rico o recibir elogios, el sistema recompensa, perdón. El sistema da como una recompensa y se activa y libera cierto tipo de nivel de dopamina. La dopamina actúa como una señal de química que esfuerza al comportamiento y crea una sensación de placer y motivación.
Y bueno, esta conexión entre la dopamina y la recompensa puede influir en el comportamiento humano de varias maneras. Por ejemplo, cuando una persona encuentra gratificante realizar ciertas acciones, vamos a decir que repita esas acciones en el futuro, la liberación de dopamina refuerza ese comportamiento y crea un vínculo entre la acción y la recompensa, lo que puede llevar a la repetición del comportamiento. Y también la dopamina está relacionada con la motivación y el deseo. Cuando hay una anticipación de una recompensa, los niveles de dopamina, ellos aumentan, lo que genera una sensación de motivación y búsqueda, y hace como una búsqueda y se activa de una manera como que los recompensa. Y por otro lado, la falta de dopamina o disfunciones en su sistema pueden estar asociados con trastornos del estado, del ánimo o adicciones y otros trastornos del comportamiento. Y bueno, esto fue todo sobre nuestra exposición. Muchas gracias.